El otro dato técnico y científico es que los animales cruzas son en general más grandes, más pesados y consumen más. La vaca tiene requerimientos mayores, entonces eso también entra en forma determinante en la ecuación. Yo creo que en un escenario donde tenemos, y ya lo hemos mencionado acá, varios elementos de incertidumbre muy fuertes, el instrumentar un sistema de cruzamientos bien establecidos y de largo plazo requiere un nivel de certeza o de confianza en el devenir de las cosas muy alto y queda más sometida a variaciones, y en particular también las climáticas, que son más difíciles de manejar. Rodolfo, discúlpame, está claro tu enfoque en lo que es el criador. Ahora, hay sistemas que justamente lo que buscan es hibridar vacas chicas en términos relativos para generar vigor híbrido en las categorías posteriores. Por supuesto. Tocás un tema que creo que lo íbamos a tratar después, pero capaz que conviene hacer alguna referencia ahora. Creo que también la imagen esa del criador está sobrevaluada. Hay datos ya medio viejos, es cierto, pero del Ministerio, en el cual se mostraba que el 70% de los terneros nacían y se criaban, se recriaban y se invernaban en establecimientos ciclo completo. O sea, la segmentación del proceso de cría y engorde no es tan marcada como se piensa. Entonces, no habría ningún impedimento para que un productor que es ciclo completo, que es el sistema de donde salen la mayoría de los novillos, instrumentara ese sistema de cruzamientos. Lo que ocurre es que, por otras razones, se confía más en las buenas razas que tenemos, que pueden cubrir los requerimientos finales de producto y que tienen quizá menos problemas reproductivos por mayor adaptación y demás. Es más sencillo el manejo, sin duda, porque se percibe que por ese lado lo que se gana o lo que eventualmente se dejaría de perder es menos atractivo. Entonces, yo creo que si bien los genetistas pueden fundamentar perfectamente las ventajas de la heterosis, eso no quiere decir que a nivel comercial se refleje en un resultado mayor. Por lo tanto, yo coincido totalmente con lo que decían los anteriores panelistas, en el sentido de que estamos muy bien desde el punto de vista racial en el Uruguay. Por supuesto, todo es perfectible, alguna cosa se puede mejorar. Y la otra cosa, no manejar las razas, como decir, bueno, la raza tal como un todo homogéneo, porque hay enormes variaciones al interior de cada raza que muchas veces son mayores que el rendimiento del promedio de la raza versus el promedio de los cruzamientos. Ahora, volviendo a lo que planteaba Seco, ¿por qué no se pagan esos materiales cruza, digamos, que tienen cortes más grandes? No se pagan diferencialmente. ¿Es la misma respuesta que dábamos antes cuando discutíamos el tema comercialización? Sí, exacto. Nosotros, por supuesto, que en la libre elección de los lotes que sabemos, buscamos los ganados que nosotros sabemos que tienen mejor rendimiento cárnico, por esa historia que conocemos. Pero también creo que en esto, no sé cuál es la opinión de Roberto y de Pepe, no en todos los campos se puede tener lo mejor, y además está, o por lo menos yo lo he escuchado muchas veces, de lo que a la gente le gusta hacer. Y a veces por una diferencia menor, que muchas veces puede estar perdida dentro del contexto comercial, hay gente que le gusta desarrollar una raza y ser fiel a ese sentimiento que tiene. Por eso digo que el Uruguay en eso lo que tiene es una alta estabilidad. Tenemos una base ganadera que los clientes nuestros la conocen, que tenemos nuestros nichos de mercado que son muy diferentes de los que tiene Argentina, por ejemplo, y que no es que sea menor o mejor o peor, sino que son diferentes, y hacia eso adaptamos nuestra estructura comercial, especialmente en aquellos cortes de alto valor. Roberto. No, para de vuelta ir a la pregunta y tratar de contestarla brevemente. Yo creo que sí tenemos una base genética de primer nivel en este país.
es de tan buen nivel que, entre otras cosas, permite encarar buenos programas de mejoramiento y de cruzamiento. Es decir, que yo creo que hay que valorarlo en ese sentido. Ahora... Pero, perdón, Roberto, por el escenario que está planteado, no va a tener ningún beneficio, porque no se va a pagar por eso. Yo sigo viendo una beta, ¿no la ves vos cuando la industria habla? No la veo mucho. A mí me parece que cuando acá no se está manejando un negocio de comprar y vender, y la industria cuando habla seguramente tiene un espectro muy, muy amplio y muy vasto de oferente de materia prima. Pero me parece, hoy hablábamos de lo que han hecho las otras cadenas, me parece que si lo que se exporta es yo no creo que la industria termine pagando los animales por la cantidad de beef jerky o carpaccio que van a dar, que serán los productos de mayor valor agregado, pero creo que entre medio de eso seguramente se va a apuntar a algo. Ahora, que no tenemos certeza plena, claro, por algo estamos en este negocio. Si buscáramos certeza plena para las tomas de decisiones nuestras, no estaríamos en este negocio. En realidad lo que uno tiene es que unirse de información, imaginar modelos, imaginar tendencias y de alguna manera insertarse en eso. Yo no me bajo del caballo y creo que vamos a poder, sobre la excelente base genética que tenemos, mejorar el producto, y si el propio, como decíamos en las primeras intervenciones, si el escenario productivo de animales gordos cambia, hasta capaz tenemos que adaptar la materia prima para ese sistema. Y los cruzamientos también van a tener un rol que jugar. Ahora, el cruzamiento lleva a un animal más grande y seguramente con menos dressing. Martín. Repito, el dressing es el mismo, quizás tenga más pérdida o no de dressing. No te entiendo bien, ¿cómo sería? Sí, sería bueno que los conceptos que vamos poniendo ya nos queden como fijos, porque si no siempre volvemos a lo mismo. La operación del dressing es la misma. Y un mismo ganado Hereford... Cuando decís la misma, hablas de los mismos kilos de grasa que se sacan. La operación es cuando yo te opero de apendicitis, y te saco la apendicitis, porque tú la puedes tener más grande o más chica, depende el problema que tenga. Entonces, un mismo animal Hereford, de dos tropas diferentes, puede tener una mayor variabilidad en el dressing entre la tercera y la cuarta balanza cuando la operación del dressing es la misma. O sea que no hay una relación en el dressing con las razas o el cruzamiento de razas. El criterio técnico es el mismo. El criterio técnico o el criterio operacional es el mismo. Y quiero hacer un comentario que me olvidé hoy. Porque acá hay una cosa que no podemos perder de vista, y es el proceso de control y auditoría que tienen los frigoríficos. Nosotros, además de tener desplegado en toda nuestra planta industrial un grupo muy importante de veterinarios y ayudantes veterinarios, hay otro sector del ministerio que es el sector de tecnología, que también está presente, tiene la obligación de estar presente en la planta en el momento que el animal arriba y en la segunda balanza de los frigoríficos al pasar cada uno de las medias reses. Y esa información también es recabada oficialmente. O sea que no es una operación que se me ocurra a mí o al otro hacer de X forma. Hay una presencia oficial permanente. Muy bien, hablamos de capacidad ociosa en la industria frigorífica, ¿no? Hay más capacidad de procesar que materia prima para procesar. ¿Qué riesgos de incumplimiento se ven hacia el futuro? Es una historia que el Uruguay superó, pero de incumplimientos comerciales. ¿Es viable aplicar mecanismos de aseguramiento, de bajar el riesgo para el negocio? ¿Cómo ven el tema comercial en ese aspecto? En un marco de libre competencia, creo que no es posible pensar el tema de hacer ese aseguramiento, ¿verdad? Creo que el tema surge, bueno, porque es fácilmente comprobable que quizás hoy la ecuación de la industria no cierra, porque
prácticamente el precio de venta es igual al precio de compra, y nos olvidamos de todos los costos industriales y los costos estructurales que han sufrido la misma suerte que han sufrido los costos de los productores o de todos los eslabones de la cadena, o sea que solo han subido. Creo que el país vivió ya muchos eventos de ese tipo, creo que no sería sano que se vuelvan a suceder, y además creo que eso en este caso quizás alimente otro tema que creo que ha quedado un poco laudado, pero que hasta hace unos años estuvo presente, que es el tema de la concentración de la industria, porque hoy la concentración es menor que hace algunos años, pero si esos eventos que tú comentás pasaran, obviamente que el final de la película es quiénes son los que resisten. Y en eso creo que se puede volver a dar que la industria esté más concentrada de lo que está hoy, cosa que creo que tampoco sería bueno desde ese punto de vista. Desde la producción, ¿cómo ven este tema? No hay ningún tipo de objeción ni nada, no ven ningún horizonte raro. No, sin mayores comentarios. Acá tenemos algo en común los arroceros con los ganaderos, si me permiten el doble rol. Quizás lo que nos preocupa más es que una misma empresa esté atendiendo mercados un mismo mercado desde distintos lugares, o que pueda optar por atender a un cliente desde distintos lugares. Y cuando digo distintos lugares, digo distintos países. Aquí sí podemos tener un tema que nos podría llegar a afectar como nación, pero bueno, el mundo hoy se está moviendo a mucha velocidad, estas son las reglas nuevas, esto ocurre, entonces, bueno, tenemos que estar atentos para generar contraestrategias frente a eso, si en algún momento se dan. Pero esto no necesariamente es negativo, también puede llegar a ser inclusive positivo, porque una misma empresa que está en varios lugares, como lo que está ocurriendo con la industria frigorífica brasilera, vamos a hablarlo así, y acá son quitados, también podría tener aspectos positivos en la manera que coordina la oferta de carnes en el mundo de una mejor manera que si estuviéramos compitiendo. Entonces, aquí hay que estar atentos, no necesariamente estamos diciendo que es bueno, que es malo, pero sí, más que la concentración, nos preocupa que exista un único o un mismo proveedor para un mercado que pueda optar por distintos países. Ahí tenemos que prestar atención. Sí, en realidad es tema de tiendas de la industria. Acá poníamos, ¿no?, que si en realidad los animales se venden a 45 días y hay una faena de 30 y pico de mil cabezas por semana, son 6 semanas de financiamiento, eso da más o menos un bolsón de $200 millones que están en juego y que están en circulación desde el momento de la entrega del producto hasta el momento de la cobranza. No es poca plata, pero en realidad los agricultores también estamos acostumbrados a entregar toda la cosecha junta y encarar un sistema de comercialización que algunos los hemos abordado a través del sistema cooperativo y otros a través de otra vía, pero es un tema. Sí aflige de que la industria opere a 50% de su capacidad. Yo supongo que la industria obviamente está haciendo sus deberes internamente, que será hacer más eficientes sus procesos, bajando obviamente sus costos, en la medida que variabilizando los costos fijos, bueno, lo que se hace cuando uno está en una circunstancia de ese tipo, y obviamente estará negociando también algún escenario de mayor flexibilización en aspectos laborales, en aspectos fiscales, no sé, son deberes que confiamos, con esa visión de cadena que tenemos, que la industria lo está haciendo a su mejor manera. Ahora, ese tema del sobredimensionamiento sí merece una reflexión, cuando uno de rato se le ocurre que el sobredimensionamiento, más que por restricción de la oferta, puede ser eventualmente por un sobredimensionamiento de la inversión. Entonces, ahí hay que ver quién asume
la responsabilidad. Un productor estaría un poco más proclive a hacerlo si fuese una decisión de restricción de oferta, pero parece ser distinto. Pablo. Sí, varias reflexiones, porque este es un tema muy importante. Y voy a tratar de ser bien aplomado, porque este es un mercado que he aprendido con el tiempo que se mueve una parte por los fundamentos de la oferta y demanda y una parte por las expectativas. Y naturalmente cuando hay una parte que compra y una parte que vende, quien compra tiene una visión o trata de fomentar una visión bajista y quien vende trata de fomentar o quiere que sea una visión alcista en las expectativas. Y cada cosa que se dice va hacia ese sentido. Como el INAC ejecutivo ni compra ni vende, trata de limpiar, digamos, de las expectativas y traducir lo que son expectativas positivas sobre el sector. Pero expectativas positivas no quieren decir expectativas alcistas de precios o expectativas bajistas de precios, porque como hay dos partes, lo que es positivo para uno en el corto plazo puede no serlo para el otro. Entonces voy a tratar de ser muy medido en lo que digo. Primera cuestión, el novillo tipo se hizo hace muchos años para que algunas cosas fueran bastante evidentes, por lo menos cuánto pesa la materia prima en el valor total, y eso ya es un tema pacífico y ya tiene años. Entonces si uno compra un ganado a $1.000 y resulta que vende por 1.200 y bueno, va completando los datos de lo que cuesta un poco la faena y el desosado de ese animal, bueno, tiene una percepción más o menos cuando los números de la industria empiezan a dar más justos, cuando están un poco más holgados o cuando hay dificultades. Creo que eso es un tema que simplifica mucho la discusión, porque este es un negocio logística y comercialmente muy complejo, pero en su concepción no es tan difícil de entender. Adicionalmente, en el 2005 creo, y se terminó completando en el 2006, el INAC volvió a poner en vigencia un decreto que le pedía a la industria que enviara sus datos mensuales de volúmenes producidos, trimestrales de costos y semestrales de los balances. Quiere decir, la información que las empresas hoy en día manejan es la misma que manejamos nosotros y nos permite hacer un seguimiento de los riesgos en el mercado. Es muy lógico también en un mundo que fue abriendo los capitales de las empresas. Entonces, si los accionistas de todo el mundo tienen derecho a saber cómo le va a la empresa, bueno, más corto podríamos llegar a saberlo. Ese monitoreo se hace y es una de las cosas que atendemos. Como una referencia puntual, ha habido una planta que ha estado parada más de un año, y el mercado no sufrió una distorsión importante. Digamos, nuestra preocupación es que los problemas puntuales se resuelvan y no se trasladen al mercado. El país también tiene una ley de concordatos y todo lo que es el Chapter 11, que es legislación internacional. Es decir, es un mundo distinto, ¿no? El país está en transición, el mundo también, y sabemos lidiar con los problemas de incumplimiento de otra manera. Una anécdota también, en la crisis del 2008, que hubo una renegociación de contratos durísima en la exportación, prácticamente no hubo casos. Creo que hubo un caso anecdótico de un precio pactado que existían dudas de cómo era y no había ningún documento firmado. Quiere decir, Uruguay tiene una larguísima tradición de respeto de la palabra comercial, que es un activo que está en la sociedad. Quiere decir, la sociedad uruguaya no acepta culturalmente otro tipo de cosas, y ya tuvimos un test hace muy poquito, y no hay ningún escenario de ese tipo que se avecine. Entonces, no veo que desde ese punto de vista tengamos problemas. Desde el punto de vista de los costos fijos, lo comento con mucha cautela porque forma parte también de las expectativas. Una industria sobredimensionada en un 30-40%, no en un 50% cuando se consideran los ovinos, puede obedecer a dos cuestiones: a un error de cálculo empresarial cuando se produjo la inversión, pensando que la faena iba a ser 2.600.000 porque era de equilibrio, esa de 2.600.000, y no iba a haber exportación en pie, opción A. O puede ser una intencionalidad si yo tengo una buena parte de mis costos que son flexibles, porque es una defensa ante la entrada de nuevos inversores. En economía se llaman barreras a la entrada eso. Entonces,
Digo, esa es una cosa que hay que manejar con cuidado porque no es un dato neutro, es un dato que forma parte de la formación de expectativas. En el foro reciente en el Parlamento, el INAC mostró la estructura de costos actual de la industria que demuestran que los costos fijos son en el entorno del 7%, lo cual da para pensar cuál es el impacto de la sobrecapacidad en ese aspecto. Y en el otro aspecto de la solvencia de esta industria, la buena noticia es que buena parte del resultado económico que las empresas industriales frigoríficas han obtenido en los últimos años se ha reinvertido en una forma muy significativa para mejorar sus capacidades, etcétera, y para solventar su situación financiera. Tenemos una industria saneada y tenemos productores, creo que también saneados, ustedes me dirán, lo cual hace que la pulseada sea entre dos agentes más fuertes hoy en día, lo cual siempre es bueno, digamos, ¿no? Pulseada siempre va a haber, pero que sea entre empresas más solventes. Entonces, no percibimos ese riesgo, creemos que ya han pasado eventos y se han sabido administrar, y bueno, eso es, lo único que se puede hacer es seguirlo monitoreando y estando atento a la situación, ¿no? Bueno, de nuevo, creo que queda poco por decir. Comparto en general, no tengo temores al respecto. Un par de comentarios. La industria es otra, como ya se enfatizó, sin duda que es otra. Los costos de un incumplimiento para la actual industria serían enormemente mayores para esa misma industria y contraproducentes para sus intereses, porque es una industria globalizada. Hay, además de la cuestión estrictamente económica, un tema de imagen que afecta a lo económico mucho más en el largo plazo y que las industrias son muy cuidadosas en preservar. Por ese lado, no es lo mismo que en el tiempo de los bolsones, cuando un viejo frigorífico que no era competitivo y solo podía acceder a materia prima con el cebo de pagar un precio por encima y a veces gente por un centavo más le vendía y generaba un bolsón que después no tenía cumplimiento. Yo creo que esa época está superada por el lado industrial. Pero además, el país es otro. El país es otro. Recién Pablo decía, la cantidad de controles que tiene ahora el país. El INAC sabe qué hace la industria desde el punto de vista técnico al detalle, cuáles son sus existencias en las distintas fases de los procesos. La impositiva sabe cuánto paga, cuánto deja de pagar la industria. El sistema bancario es otro y está mucho más fortalecido. El país en su conjunto tiene una solidez que no tenía en época del estancamiento de los bolsones. Por lo tanto, nunca se puede decir nunca jamás, pero es uno de los temas que francamente creo que no debe preocuparnos, y sí los otros anteriores y quizá los posteriores son mucho más de debate. Efectivamente, en esa historia de la nueva ganadería, que es tan importante y que a veces desde el punto de vista cuesta que se impregne bien en la visión que tiene la propia sociedad uruguaya de la industria frigorífica, que tiene muchas décadas atrás que fueron bastante más complicadas, ¿no? Bueno, a partir de principios de los 90 se dispone una serie de medidas de política estructuralmente claves, ¿verdad?, para el marco de estímulos del sector. Entre ellas, establecer la libre exportación de ganado en pie, que como de alguna manera historiaba Pablo, estas cosas se ponen a prueba en serio cuando son complicadas. Y efectivamente, como mostrábamos en los números, en los últimos semestres ha habido un aumento muy grande en la exportación en pie, que obviamente es una mala noticia para la industria frigorífica, también para los obreros de la industria frigorífica. Se genera todo el debate sobre la capacidad ociosa y que, sin embargo, para los productores es un dato esencial del marco de señales en el cual se ha desempeñado este sector. Comencemos a debatir el tema de la exportación en pie entonces. Déjame empezar una vez. Bueno, si me lo pensás así tan amablemente, adelante. No, porque al menos decir mis propias barbaridades, no repetirlas de los otros. La primera cosa, aclarar, creo que la exportación de ganado en pie es un hito fundamental en la historia de la ganadería uruguaya. No tengo ninguna duda al respecto. Creo que marcó un antes y un después en la mayor transparencia y en la mayor apertura de los mercados, que han sido esenciales para el desarrollo del sector. Que eso quede bien claro. Como se dice habitualmente, del espíritu del legislador, yo siempre entendí que se pensaba en la exportación de ganado en pie como una válvula de escape que permitiera solucionar
problemas que surgieran al interior de la cadena por una cantidad de causas que no vale la pena enumerar. Pero pensando en esos términos de válvula de escape, tuvo importancia fundamental en la lechería para la exportación de las vaquillonas excedentes en un proceso de ganar-ganar para los productores uruguayos, para el país y también para los de los países vecinos que las importaban. Luego empezó con algunos negocios de ternero, etcétera. Pero creo que a partir del último año ha habido un fenómeno cuantitativo de tal magnitud que se transformó en un problema cualitativo. Porque acá no estamos aprovechando una determinada vecindad geográfica, un determinado problema de crisis en un país que atendemos, sino que estamos dando respuesta a una potentísima distorsión del mercado introducida básicamente por un país a través de una política de subsidios muy potente, como es el caso de Turquía. Entonces, aquello de la válvula de escape creo que quedó en el pasado. Si no me fijé mal los datos, o si no recuerdo mal, en el último año aumentó un 150% la exportación. Y también, no está el dato, pero quizá me equivoque, pero creo que también aumentó el peso promedio, o sea que no solo son terneros chicos, sino que son animales más cercanos de la faena. Entonces yo creo que eso implica realmente un riesgo importante. Si bien como productor tengo mucho interés en tener esa boca de salida, a mí me preocupa el conjunto del sistema y más a largo plazo. Yo creo que armar toda una estructura productiva o hacer una apuesta fuerte a un mercado que depende de un decreto del gobierno turco es de un riesgo enorme. Es de un riesgo enorme para la industria, pero para todos, para todo el sistema. Porque si además de los decretos de gobiernos con una caja muy potente que pueden tener gran incidencia sobre nosotros que somos pequeños, pueden haber cambios importantes en los precios relativos y decisiones políticas de países vecinos, por ejemplo, y que como además no tenemos ninguna restricción desde el punto de vista de estatus sanitario, que decidan repoblar o mejorar su stock, abrir otras opciones productivas y demás. Y los precios relativos cambian con mucha fuerza. Y puede ocurrir que la exportación en pie siga creciendo y se transforme no ya en una amenaza, sino en una situación de crisis irreversible para gran parte de la industria. Creo que necesitamos una industria competitiva y competidora entre ellas. Si gran parte de la industria queda fuera del mercado, se va a dar un proceso de concentración mucho más fuerte que el actual. Y ahí, de nuevo, no es cuestión de buscar buenos y malos, son consecuencias lógicas, en este caso de la economía. Y un sistema industrial muy oligopolizado puede ser muy malo para el conjunto de la industria en el sentido del conjunto del proceso productivo. Dicho esto, yo no sé qué es lo que hay que hacer. Siempre que no sabemos lo que hay que hacer, nombramos una comisión. Capaz que haya que nombrar una comisión. Un ámbito se llama ahora. Donde estén. Un ámbito. Definir un ámbito. Donde estén, por supuesto, todos los sectores involucrados, gente de comercio exterior, porque el país seguramente tiene alguna respuesta para dar a esas distorsiones puntuales que hacen que provocan estos cambios tan dramáticos en el sistema de producción. Resumiendo, sin duda que sí a la exportación en pie, pero esto es otra cosa. Esto no es lo que se legisló hace 20 años. Esto es un mercado producto de una distorsión muy potente que compite deslealmente en el terreno donde se está trabajando con una competencia con un nivel de competencia que yo creo que aceptable. Así que, no sé, vine acá a escuchar la solución al problema, no a plantearlo, así que la dejo por este lado. ¿Algunos productores, delegados? Sí, Roberto. Me van a acusar de traidor a la causa. No, para redondear la visión de los productores,
Es tal cual, digo, lo que plantea el catalán en relación a esos escenarios de amenaza. A nosotros nos parece que un primer paso debería ser... hay en el país gente con nivel de conocimiento suficiente como para